Hola compañeros, es un gusto saludarlos. En esta ocasión, junto con mi compañero, hablaremos acerca de los deciles en las variables cuantitativas. Bienvenidos. ¿Qué es una variable cuantitativa continua? Son los que se expresan por medio de números, los cuales pueden ser enteros o decimales. Por ejemplo, tenemos la estatura, el peso, la velocidad, la longitud, el tiempo, el volumen de objeto, la distancia, la edad, el salario y entre otros. ¿Qué son los deciles? Los deciles son 9 valores que se dividen en una serie de datos ordenados en 10 y en partes iguales. Por eso se denomina deciles. Estos tienen a corresponder, que ese sería el decil 1, pues lo podemos identificar como el 10%. Este es un ejemplo de cómo podemos ver representado los deciles. Es una serie de datos dividido en 10 en partes iguales, donde el decil 1 pertenece al 10%, el decil 2 al 20%, el decil 3 al 30%. Tal como vemos en la gráfica anterior, estos van con la D mayúscula y al lado llevan el decil que queremos identificar o al que representa. ¿30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y 90%. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Solórzano. Actualmente me encuentro cursando cuarto semestre de Administración de Empresas y la siguiente presentación es para el área de Estadística. Vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a ver los deciles para variables cuantitativas discretas en tablas de frecuencia. ¿Qué son las variables cuantitativas discretas? Son datos representados numéricamente por números enteros exactos. No aplica con decimales porque los datos que representan son únicos y no se pueden fraccionar. Ejemplo, no podemos decir 1.2 personas, no podemos decir 1.2 ratones, 1.5 vacas ni nada, sino una persona, 9 animales, 6 animales, un televisor, no podemos fraccionarlos. Por eso son discretas, a diferencia de las continuas que sí van en decimales. Los deciles. Muestra. ¿Cómo calcular los deciles? Para poder calcular los deciles primero debemos ubicar nuestro punto de partida en la tabla de frecuencia absoluta acumulada por medio de la siguiente fórmula, donde K es el número de decil que queremos hallar y N es la suma total de los datos de la frecuencia absoluta. Siempre se suma más 1 y siempre se divide sobre 10, ¿por qué? Por ser deciles que van de 10 en 10. Ejemplo, se hace un estudio en el cual se pregunta a 60 familias cuántos televisores tienen en su casa. Las respuestas obtenidas las tabulamos en la siguiente tabla de frecuencia. De acuerdo a los datos obtenidos, hallar el decil 2. Esta es la cantidad de televisores que se preguntó a cada familia. Esta es la frecuencia absoluta, la cual se representa con la letra en minúscula phi. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la letra mayúscula, y el cual al sumar la muestra nos da 60. Primer paso. Nuestro decil que vamos allá es el decil 2, por lo tanto es el 20% de la muestra, como vemos acá. Entonces, multiplicamos por el decil que vamos a hallar, que es 2, por el resultado que nos dé acá, el cual es el total de la muestra más 1, y eso lo dividimos en 10. Entonces, al sumar esto nos da 61. Al multiplicarlo por 2 nos da 122, y si lo dividimos en 10 nos da 12.2. Ese 12.2 lo hallamos aquí en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Buscamos el dato exacto o el dato siguiente superior. 6 no es el siguiente superior, es menor a 12.2, entonces el superior es 18. Pero ¿qué pasa? Como nos da en decimales, entonces nos toca buscar el siguiente. Entonces el siguiente de 12, ¿cuál es? Sería 13. Y 13 se encuentra dentro de este mismo rango. Si pasara a 18, entonces, si pasara a 32, cogeríamos el número 3, pero como no pasa, se encuentra dentro de este mismo rango. Se hace la siguiente operación. Entonces ya encontramos que
en el rango de 12 está 2 y en el rango de 13 está 2, lo restamos. 2 menos 2 nos da 0. Ese 0 se lo multiplicamos al decimal que obtuvimos, el cual igual nos da 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. El cuarto paso. Ese resultado se lo sumamos al decil. Al número obtenido de la ubicación del decil, que en este caso fue 2. Entonces 0 más 2 es igual a 2. Por lo tanto, el decil 2 es igual a 2. ¿Qué respuesta podemos dar al respecto de esto? Que el 20% o menos del 20% de las personas encuestadas tienen 2 televisores. Esa es la respuesta que podemos dar ahí al respecto. Un ejemplo de lo que vimos anteriormente es el siguiente ejercicio. Se realizó una encuesta a 54 personas para saber la edad que tenían los primos de ellos. Entonces, 6 personas respondieron que tenían primos entre 2 y 4 años, 4 personas respondieron que tenían primos en la edad de 4 y 6 años, 8 personas respondieron que tenían la edad de 6 a 8 años, 9 personas respondieron que tenían la edad de 8 a 10 años, 11 personas respondieron que tenían primos de la edad de 10 a 12 años. Lo primero que hacemos es identificar el límite inferior con el límite superior. En este caso sería el 2, el 4. El 4, el 6. El 6, el 8. El 8, el 10. El 10, el 12. 12 y el 14. Listo. Entonces eso es con el fin de poder hallar los límites inferiores y superiores para realizar el ejercicio. Ahora hallaremos la marca de clase. Esta fórmula se hace de la siguiente manera. Cogemos el límite inferior más el límite superior y este lo dividimos en 2. ¿De acuerdo? Y esta fórmula la repetimos en toda la tabla. Entonces hallamos acá dividido en 2. Y así con todas nuestras. Verificamos que toda la fórmula esté bien en todas las casillas. Luego sacamos la frecuencia absoluta acumulada, que es de esta forma. Y bajamos la fórmula y lo verificamos. Listo. ¿Cómo sabemos que la marca de clase es correcta? Porque entre 2 y 4 hay 3, entre 4 y 6 hay 5. Esa es la forma en la que podemos verificar el número que está en medio de aquí de los intervalos. Ahora queremos hallar el decil, decil cualquiera, sería el 1 al 9. Podemos decir que en la que podemos verificar el número que está en medio de aquí de los intervalos. Ahora queremos hallar el decil, decil cualquiera, sería el 1 al 9. Podemos decir que vamos a hallar el decil 5. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula que nos dicen aquí arriba es que cogemos el decil que queremos hallar, lo multiplicamos por el número de datos y lo dividimos en 10. En 10 porque estamos hallando un decil. Entonces, decimos que el que queremos hallar es el decil 5 por el número de datos dividido en 10. Verificamos que todo esté bien y le damos enter. Listo. Ahora nos dice que tenemos que hallar el límite inferior del decil 5. Nos dice que es 27. Buscamos el 27 en nuestra frecuencia acumulada. Y aquí está.
no nos dio con decimales. El límite inferior sería el 8. La frecuencia acumulada menos 1 sería 18. ¿De acuerdo? La frecuencia absoluta sería 9. Y la amplitud la hallamos de la siguiente manera. Cogemos cualquiera, puede ser el de la línea que estamos teniendo, restamos por aquí, entonces cogemos el límite superior y lo restamos por el límite inferior y nos va a dar la diferencia, que sería la amplitud. Entonces hacemos nuestra fórmula. Hallaremos el decil 5. Entonces la fórmula dice el límite inferior, que sería el 8, más lo que nos dio aquí, este numerito de aquí, entonces sería 27 dividido, por el número que sería la amplitud. Entonces hacemos nuestra fórmula. Hallaremos el decil 5. Entonces la fórmula dice el límite inferior, que sería el 8, más lo que nos dio aquí, este numerito de aquí, entonces sería 27 dividido, por el número de datos. Pausa. Listo, entonces nos dice que es el límite inferior, que sería el 8, que ya lo hallamos aquí, y luego hacemos la fórmula. Entonces sería el resultado que nos dio del decil que quisimos hallar, que sería el 27, menos la frecuencia acumulada menos 1, que sería 18. Cerramos aquí paréntesis. Y esto nos dice que lo tenemos que dividir por la frecuencia absoluta, que sería 9. Y le damos Enter. Nos da 1. ¿De acuerdo? Volvemos acá. Decil 5. Este 8. Listo. Y acá este 1 que está aquí lo multiplicamos por la amplitud, que en este caso sería el 2. Y acá nos dice la fórmula, que es este 8, que sería el límite inferior, más el 2, que nos dio el resultado anterior. Y podemos decir que hallamos el decil 5 y podemos concluir que el 50% de la edad de los primos que tienen las personas, pues tienen más de 10 años. Entonces aquí podemos decir que la fórmula estuvo bien, ya que el 10 pertenece al intervalo que hallamos aquí. Entonces la fórmula nos quedó correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Este video fue presentado por Laura Camila González Suárez y William Felipe Solórzano Martínez. Feliz día.